hay algo que necesito decirte hoy. Algo que va a incomodar a más de uno. Algo que contradice todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona, sobre estar disponible, sobre agradar. Durante los próximos minutos vamos a hablar de una verdad que pocos se atreven a mencionar. La única manera de vivir en paz es aprendiendo a que ciertas cosas te importen un carajo. Y no estoy hablando de indiferencia, estoy hablando de liberación. Si te quedás hasta el final, vas a entender por qué el amor propio a veces se parece más al desapego que al abrazo, te lo prometo. Pero antes de seguir, haceme un favor. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale al botón de notificaciones y déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que vivías para la aprobación de los demás, si alguna vez te preguntaste por qué carajo te importa tanto lo que piensen de vos. Quiero leerte. Necesito saber si esto que voy a compartir resuena en tu historia. Recuerdo con nitidez a una paciente que vino a mi consulta hace algunos años. La llamaré Marta. Tenía 42 años y llevaba 20 tratando de que su madre la quisiera de la manera que ella necesitaba. 20 años, ¿te das cuenta? 2 décadas de su vida adulta esperando un gesto, una palabra, una mirada que le dijera estoy orgullosa de vos, hija. Pero esa frase nunca llegó. Y lo más doloroso no era la ausencia de la frase. Era que Marta seguía esforzándose, modificando su vida, tomando decisiones, pensando en si su madre las aprobaría. Me acuerdo que en una sesión me dijo, Gabriel, siento que toda mi vida ha sido una audición para un papel que nunca me van a dar. Ahí estaba todo. Toda su existencia convertida en una búsqueda de aprobación externa. Y esto no es exclusivo de Marta. Lo veo todos los días en mi consultorio, hombres y mujeres que llegan exhaustos de vivir para otros, de construir sus decisiones en función de miradas ajenas, de sacrificar su verdad por no decepcionar. ¿Sabés qué? Descubrí en más de 30 años de profesión que la mayoría de nosotros vivimos como si nuestra valía dependiera de un voto popular. Como si necesitáramos que todos estén de acuerdo con lo que somos para tener derecho a existir así. Y eso, créeme, es una prisión más cruel que cualquier otra. Freud decía que el yo no es el amo en su propia casa. Y tenía razón. Pero yo agregaría algo. Muchas veces el yo ni siquiera vive en su casa, vive en la casa del otro, en las expectativas del otro, en el juicio del otro. Y ahí, en esa casa ajena, jamás vas a encontrar paz. Pensá en esto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que deseabas por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces modificaste una decisión porque alguien podría no estar de acuerdo? No hablo de las grandes decisiones solamente. Hablo también de las pequeñas, de las cotidianas. ¿Desde qué ropa te pones hasta qué carrera estudiás? Desde si te divorciás o no, hasta si tenés hijos o decidís no tenerlos. La vida social nos condiciona desde que nacemos. Nos enseñan a ser buenos, a no molestar, a no incomodar. Y está bien hasta cierto punto. La civilización se construye con acuerdos, con límites. Pero hay una diferencia enorme entre respetar al otro y vivir para el otro. Entre considerar una opinión y entregar tu vida a esa opinión. Volvamos a Marta. En ese momento de su proceso terapéutico, algo empezó a moverse. Le propuse un ejercicio simple. Durante una semana, cada vez que fuera a tomar una decisión, que se preguntara, ¿esto lo estoy haciendo por mí o para que alguien más me apruebe? Simple, ¿no? Pero demoledor. Vino a la siguiente sesión con los ojos rojos. Había llorado mucho esa semana. Gabriel me dijo, me di cuenta de que casi no hago nada por mí. Todo. Absolutamente todo. Lo hago pensando en si mi mamá va a estar orgullosa, si mi marido va a estar contento, si mis hijos me van a necesitar. No sé quién soy cuando nadie me mira. Esa frase me partió el alma. No sé quién soy cuando nadie me mira. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tu existencia solo cobrara sentido en la mirada del otro. Como si fueras un actor que solo existe cuando hay público. El psicoanálisis nos enseña que el deseo es siempre deseo del otro. Pero hay que entender esto bien. No significa que tengamos que someternos al deseo ajeno.
Significa que nos constituimos en relación con otros, que somos seres de lenguaje y de vínculo. Pero una cosa es constituirse en relación al otro y otra muy distinta es perderse en el otro. Acá viene algo fundamental que quiero que entiendas. La libertad no es hacer lo que se te da la gana sin importar nada ni nadie. Eso es adolescencia, no libertad. La verdadera libertad es poder elegir tu camino sabiendo que habrá consecuencias, que habrá quienes no estén de acuerdo y aún así seguir adelante. Es poder decir no sin culpa. Es poder decir sí sin miedo. Tuve otro paciente, lo voy a llamar Rodrigo, 38 años, exitoso en su trabajo, admirado por sus colegas, pero profundamente infeliz. Había estudiado ingeniería porque su padre era ingeniero y se esperaba que él siguiera sus pasos. Nunca le gustó. Soñaba con ser músico, pero eso era cosa de vagos, según su familia. 38 años y jamás había tocado una guitarra, aunque de chico había tenido talento. Un día me preguntó, ¿no es muy tarde para cambiar? Y yo le respondí con otra pregunta, ¿muy tarde para qué? ¿Para cumplir las expectativas de tu padre? Ya es tarde, tu padre murió hace 5 años. ¿O muy tarde para empezar a vivir tu vida? Ese día algo se rompió en Rodrigo. Romperse no siempre es malo. A veces hay que romperse para poder armarse de nuevo, pero esta vez según tu propio diseño. Meses después, Rodrigo empezó a tomar clases de guitarra, no dejó su trabajo de ingeniero, no era cuestión de tirarlo todo por la borda, pero sí empezó a dedicarle tiempo a lo que amaba. Y lo más lindo fue verlo llegar a las sesiones con otra luz en los ojos. Gabriel me dijo una vez, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo para mí, no para demostrarle nada a nadie. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando empezás a soltar la necesidad de aprobación. No se trata de convertirse en un egoísta insensible. Se trata de recuperar el timón de tu propia vida. Ahora bien, seamos honestos. Esto no es fácil, porque desde chicos nos entrenan para buscar aprobación. El nene que hace bien la tarea recibe un elogio. La nena que se porta bien es buena. Y esto se va internalizando. Vamos construyendo nuestra identidad en base a esos refuerzos externos. Y de pronto, sin darnos cuenta, somos adultos que necesitan esa palmadita en la espalda para sentir que están bien. El problema es que la palmadita nunca alcanza. Nunca es suficiente, porque si tu valor depende de la mirada del otro, estás a merced del otro. Y el otro es cambiante, caprichoso, a veces ausente. Construir tu autoestima sobre la opinión ajena es como construir una casa sobre arena. Freud hablaba del superyo, esa instancia psíquica que funciona como un juez interno, que nos dice qué está bien y qué está mal. El superyo se forma a partir de las normas y valores que internalizamos de nuestros padres y de la sociedad. Y está bien que exista, porque nos permite vivir en comunidad, pero cuando ese superyo es demasiado severo, cuando se convierte en un tirano interno que nos castiga por cada deseo propio, entonces tenemos un problema. Muchas veces la gente llega a mi consultorio con un superyo feroz, un juez interno que les dice constantemente que no son suficientes, que deberían hacer más, ser más, dar más, y viven con esa voz en la cabeza que los machaca día y noche. Me acuerdo de Laura, una mujer de 50 años que había dedicado toda su vida a cuidar a otros, primero a sus hermanos menores cuando su madre enfermó, después a su madre durante su larga enfermedad, luego a sus propios hijos. Y ahora cuidaba a su padre anciano. Nunca tuve tiempo para mí, me dijo en la primera sesión. Y ahora que mis hijos ya crecieron y mi padre podría estar en una residencia, me siento culpable de siquiera pensar en eso. Culpa, esa palabra que tanto daño hace. La culpa nos mantiene atados a patrones que nos destruyen. Y la culpa muchas veces es la voz del otro dentro nuestro. Es la internalización de lo que se espera de nosotros. Le pregunté a Laura,
¿qué pasaría si dejaras de hacer lo que se espera de vos? Se quedó en silencio un largo rato. Después dijo, tendría que enfrentar que no sé quién soy más allá de ser cuidadora. Ahí estaba el nudo. Su identidad entera estaba construida sobre un rol. Y ese rol la había vaciado. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántos han construido su identidad sobre roles que otros les asignaron? La buena hija, el buen hijo, la esposa abnegada, el padre proveedor. Y no digo que esos roles sean malos en sí mismos. El problema aparece cuando sos solo eso, cuando tu vida se reduce a cumplir un guión escrito por otros. Acá entra algo que me parece central, la diferencia entre el amor y la dependencia emocional, porque muchas veces confundimos ambas cosas. Pensamos que amar es estar disponible siempre, es sacrificarse, es no pensar en uno mismo, y eso no es amor, eso es codependencia. El amor verdadero, el amor sano, implica dos personas enteras que eligen estar juntas, no dos mitades buscando completarse, porque las mitades se necesitan para hacer algo. Las personas enteras se eligen por gusto, no por necesidad. Tuve una pareja en terapia hace un tiempo, él, Matías, ella, Cecilia, llevaban 15 años juntos y estaban al borde de la separación. El motivo, según ellos, era que ya no se entendían, pero cuando empezamos a profundizar, lo que apareció fue otra cosa. Cecilia había dejado de trabajar cuando nacieron los hijos y con el tiempo había dejado también a sus amigas, sus hobbies, sus intereses. Matías, por su parte, seguía trabajando, tenía su grupo de amigos, sus actividades. Cuando se juntaban, ya no tenían nada de qué hablar. Me siento invisible, decía Cecilia. Yo no sé qué más hacer, respondía Matías. Lo intento, pero es como si no la conociera. Y era verdad, no la conocía, porque Cecilia se había perdido a sí misma tratando de ser la esposa y madre perfecta, había convertido su vida en función de otros. Y cuando los hijos crecieron y empezaron a necesitarla menos, se encontró vacía. Le sugerí que retomara algo que le gustara, algo solo para ella. Al principio se resistió. No tengo tiempo, decía, tengo que estar para los chicos, para Matías, para la casa. Siempre había una excusa. Hasta que un día le dije algo que la movilizó. Cecilia, tus hijos van a crecer y se van a ir, y está bien que sea así, pero vos te vas a quedar con vos misma. Vas a querer conocer a esa persona que quedó ahí, o vas a descubrir que no queda nada. Esa sesión la pasó llorando. Pero fue un llanto sanador, porque por primera vez estaba viendo con claridad lo que había hecho con su vida. Meses después, Cecilia había retomado la pintura, algo que amaba en su juventud. Se había anotado en un taller, una vez por semana, 3 horas solo para ella, y ese simple cambio empezó a modificar todo. No solo se sentía mejor consigo misma, también la relación con Matías mejoró, porque ahora tenía cosas para contar, experiencias propias, un mundo propio. Ese es el punto. Cuando vivís para otros, te vaciás. Y una persona vacía no puede dar amor. Solo puede dar necesidad disfrazada de amor. Ahora, quiero que pensemos en algo más profundo todavía. ¿Por qué nos cuesta tanto que las cosas nos importen un carajo? ¿Por qué tenemos ese miedo visceral a decepcionar, a no cumplir expectativas? La respuesta está en nuestra historia. Cuando somos bebés, dependemos completamente del amor y cuidado de nuestros padres para sobrevivir. Un bebé sin cuidado muere. Entonces, algo se graba en lo más profundo de nuestro psiquismo. Necesito que me quieran para existir. Y eso es cierto para un bebé. Pero muchos adultos siguen operando con esa lógica infantil, creen que si no los quieren, si no los aprueban, dejarán de existir simbólicamente. Lacan hablaba del otro primordial, ese otro que nos nombra, que nos da un lugar en el mundo. Y sí, necesitamos ese otro para constituirnos, pero después tenemos que poder separarnos. Tenemos que poder decir yo soy yo, más allá de lo que vos esperés de mí. Esa separación es dolorosa, porque implica soledad, implica aceptar que el otro no nos va a salvar, no nos va a completar, no nos va a dar
todo lo que necesitamos. Y eso da miedo. Entonces, preferimos seguir adheridos, seguir esperando que alguien nos diga quiénes somos y qué valemos. Pero acá está lo paradójico. Solo cuando te separás, cuando aceptás tu soledad esencial, podés realmente vincularte con el otro. Porque recién ahí el encuentro es entre dos, no entre uno y su necesidad proyectada en el otro. Recuerdo un paciente joven, Pablo, 28 años, venía por crisis de angustia. En las sesiones fue apareciendo que Pablo vivía con una ansiedad constante de no estar a la altura, en su trabajo, con su novia, con sus amigos. Siempre sentía que tenía que demostrar algo, que tenía que ser más, hacer más. Le pregunté, ¿para quién tenés que demostrar? Se quedó pensando. No sé, para todos supongo. ¿Todos quiénes? Insistí. Otra pausa larga. Y después, creo que para mi viejo. Siempre tuve la sensación de que nunca fue suficiente para él. Ahí estaba. Pablo vivía a los 28 años tratando de ganar la aprobación de un padre que nunca la iba a dar. No porque fuera un mal padre, sino porque era un tipo exigente que proyectaba en su hijo sus propias frustraciones. Y Pablo había internalizado eso. Llevaba al padre dentro como un juez implacable. Trabajamos mucho en poder diferenciar la voz del padre de su propia voz. Cuando sentís que no das la talla, le decía, pregúntate, ¿esto lo pienso yo o lo pensaría mi viejo? Al principio le costaba distinguir, pero con el tiempo empezó a poder reconocer cuándo era su superyo paterno el que hablaba. Y un día llegó a sesión y me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Renuncié a ese trabajo que tanto me estresaba, conseguí otro que paga menos pero me deja tiempo para vivir, y cuando le conté a mi viejo obviamente no le gustó, pero por primera vez no me importó. Por primera vez pude decir, esta es mi vida, no la tuya. Ese día había un hombre libre, o al menos empezando a ser libre, porque la libertad no es un punto de llegada, es un camino que hay que recorrer una y otra vez, reafirmando cada día que tu vida te pertenece. Pero ojo, que las cosas te importen un carajo no significa volverse indiferente al dolor del mundo. No es cinismo, es discernimiento, es entender qué merece tu energía y qué no. Es poder distinguir entre lo que genuinamente te importa y lo que te importa solo porque te dijeron que debía importarte. Hay cosas que deberían importarnos. Nuestros vínculos genuinos, nuestros valores profundos, nuestro crecimiento, pero hay un montón de cosas que nos pesan y que en realidad son imposiciones externas. La opinión de gente que ni siquiera te conoce, los mandatos sociales sobre cómo debería ser tu vida, las expectativas que nunca pediste. Una paciente me dijo una vez, me paso la vida preocupándome por lo que piensa gente que si me cruzara en la calle no la reconocería. Exacto, esa es la locura en la que vivimos. Dándole poder sobre nuestras vidas a personas que son completamente irrelevantes para nosotros. Las redes sociales empeoraron esto. Ahora no solo te importa lo que piensen tus conocidos, también lo que piensen completos desconocidos, que ven tu foto en Instagram. Vivimos en una época donde la validación externa está a un clic de distancia. Un like, un comentario, un corazoncito, y nos volvemos adictos a eso. Construimos una versión de nosotros mismos para el consumo ajeno. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos vacíos? Tuve una paciente de 35 años, influencer, como les dicen ahora, vivía de las redes. Cientos de miles de seguidores. Todo el día pendiente de cuántos likes tenía cada publicación, de si los comentarios eran positivos. Llegó a mi consultorio con ataques de pánico. No puedo más, me dijo. Siento que vivo para la pantalla, que mi vida no es mía, es de todos esos que me siguen. Le pregunté, ¿qué pasaría si cerraras todo mañana? Pánico en sus ojos. No puedo, es mi trabajo, es quien soy. No, le dije, es lo que haces, no es quien sos. ¿Quién sos sin la pantalla? Esa pregunta la desarmó, porque no tenía respuesta. No sabía quién era más allá de su persona digital.
Y ahí empezó un trabajo muy duro de reconexión consigo misma. No le pedí que dejara las redes, era su medio de vida, pero sí que empezara a construir una vida por fuera de ellas. Encuentros reales, experiencias que no fotografiara, momentos que fueran solo para ella. Fue un proceso largo, pero eventualmente encontró un equilibrio. Seguía en las redes, pero ya no vivía para ellas. Había recuperado algo de su intimidad, de su privacidad y, sobre todo, había entendido que su valor no dependía de un número en una pantalla. Volvamos a lo esencial. ¿Qué significa realmente que algo te importe un carajo? Significa soltar el control sobre lo que no podés controlar. Significa aceptar que no le vas a caer bien a todo el mundo y que está bien. Significa entender que no podés salvar a quien no quiere ser salvado. Significa priorizar tu paz mental sobre la aprobación ajena. Suena simple, pero es de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida, porque requiere valentía, requiere tolerancia a la frustración, requiere aceptar la ambigüedad, el no saber, el no poder controlar todo. En mi experiencia, la gente que logra esto pasa por varias etapas. Primero está la negación. A mí no me pasa eso. Yo no vivo para la aprobación de nadie. Después viene la conciencia, mierda, es verdad, estoy atrapado en esto. Esa toma de conciencia suele venir acompañada de mucha angustia, porque ver que has vivido tu vida según un guión ajeno no es fácil. Después viene la rebeldía. Me voy a cagar en todo y en todos. Esta etapa también es problemática porque se confunde libertad con destrucción. No se trata de mandarlo todo al carajo indiscriminadamente. Se trata de discernir qué sí merece tu cuidado y qué no. Finalmente, si el proceso se hace bien, se llega a una etapa de madurez, de serenidad, donde podés elegir conscientemente en qué invertir tu energía emocional, donde podés decir que no sin culpa y decir que sí, sin miedo. Acá quiero hacer una pausa para hablar del miedo, porque el miedo es lo que nos mantiene atados. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo a decepcionar. El miedo es una emoción básica, necesaria para la supervivencia. Pero muchas veces confundimos amenazas reales con amenazas simbólicas. No es lo mismo que te ataque un león a que alguien no esté de acuerdo con tu decisión. Sin embargo, nuestro cerebro puede reaccionar con la misma intensidad ante ambas situaciones. Freud hablaba de la angustia como señal de peligro, una señal que nos alerta de que algo no está bien. Y está bien sentir angustia, es parte de ser humano. El problema es cuando vivimos en angustia permanente porque nos la pasamos intentando controlar lo incontrolable. No podés controlar lo que el otro piensa de vos. No podés controlar si te van a querer o no. No podés controlar si tus decisiones van a ser aprobadas por tu familia, tus amigos, la sociedad. Lo único que podés controlar es lo que vos haces con todo eso. Podés elegir vivir tratando de complacer a todos sabiendo que es una batalla perdida. O podés elegir vivir según tus propios valores asumiendo las consecuencias. Hace muchos años tuve un paciente, un tipo mayor, 72 años, había vivido toda su vida como se esperaba de él. Buen marido, buen padre, trabajador incansable, pero nunca había sido feliz. Ahora, cerca del final de sus días, venía a terapia porque estaba lleno de resentimiento. Desperdicié mi vida, me decía. Hice todo lo que se suponía que tenía que hacer y ahora me doy cuenta de que nunca hice lo que yo quería. Fue devastador escucharlo, porque ya no había tiempo. Ya no podía recuperar los años perdidos. Solo podía hacer las paces con su historia y tratar de vivir lo que le quedara con un poco más de autenticidad. No quiero que llegues a los 70 años con ese resentimiento. No quiero que mires para atrás y te des cuenta de que viviste la vida de otro. Por eso te lo digo ahora. Empezá hoy. Empezá a preguntarte qué de lo que estás haciendo es genuinamente tuyo y qué es imitación, qué es mandato, qué es miedo disfrazado de deber. Hablemos de las relaciones. Porque es en las relaciones donde más se pone en juego esto de la aprobación. ¿Cuántas parejas están juntas no por amor, sino por miedo a la soledad? ¿Cuántas personas siguen en vínculos
que les hacen mal porque tienen terror a decepcionar al otro. El amor verdadero, no es sometimiento, no es anularse por el otro. El amor es encuentro entre dos personas que se eligen libremente. Y para que haya elección libre, tiene que haber dos personas libres. Si vos estás atado a tus miedos, a tus necesidades infantiles de aprobación, no sos libre. Y por lo tanto, no podés elegir verdaderamente. Una paciente me decía, pero Gabriel, si yo pongo límites, si digo lo que pienso, él me va a dejar. Y yo le respondía, ¿y si para que se quede tenés que dejar de ser quien sos? ¿Vale la pena? ¿Querés que te quieran por quien sos o por quien pretendés ser? Esa pregunta la hizo llorar, porque en el fondo sabía la respuesta. Sabía que estaba en una relación donde no podía ser ella misma, donde tenía que cuidar cada palabra, cada gesto, para no molestar al otro. Eso no es amor, eso es cárcel. Y sí, después de meses de trabajo, ella puso límites. Y sí, él se enojó, pero no se fue. Y empezaron a construir una relación distinta, más honesta, porque cuando vos te mostrás auténtico, le das permiso al otro para hacer lo mismo. Ahora bien, hay que tener claro algo. Esto no es un proceso lineal. No es que un día decidís que todo te va a importar un carajo y listo, problema resuelto. Es un trabajo constante, porque las heridas viejas duelen, los mandatos internalizados tienen fuerza, los miedos aparecen, vas a tener días donde sientas que retrocedes, donde vuelvas a buscar aprobación, donde te traiciones a vos mismo para quedar bien con alguien. Y está bien, sos humano. Lo importante es que te des cuenta, que lo puedas ver y que puedas volver a elegir. En psicoanálisis hablamos del acto. El acto es ese momento donde cortás con una repetición, donde te posicionás de una manera nueva. Y el acto es siempre angustiante, porque implica soltar lo conocido y lanzarte a lo desconocido. Tuve una paciente que estuvo años sin poder decirle a su madre que no iría a las cenas familiares todos los domingos. Todos los domingos, sin falta, tenía que estar ahí. Aunque tuviera otros planes, aunque estuviera cansada, aunque quisiera estar en su casa, era una obligación no escrita pero férrea. Un día, después de mucho trabajo, juntó coraje y le dijo a su madre que ese domingo no iría. La madre se enojó, le dijo que era una desagradecida, que la familia era lo primero. Mi paciente sintió una culpa atroz. Vino a la sesión siguiente devastada. Hice mal, ¿no? Debería haber ido. No, le dije. Hiciste algo diferente. Y eso siempre va a generar resistencia. La pregunta no es si tu madre se enojó. La pregunta es si vos pudiste hacer algo que era importante para vos a pesar del enojo de ella. Con el tiempo su madre se acostumbró. No le gustó, pero se acostumbró. Y mi paciente se dio cuenta de que el mundo no se terminaba por decir que no, que podía elegir cuándo ir y cuándo no, que podía amar a su familia sin sacrificarse en el altar de las obligaciones. Eso es libertad. Poder elegir cuándo decir sí y cuándo decir no, sin que esa elección te destruya de culpa. Ahora quiero hablar de algo que aparece mucho en consulta, el síndrome del impostor. Esa sensación de que en cualquier momento te van a descubrir, de que no sos suficientemente bueno, de que tu éxito es pura casualidad. El síndrome del impostor es otra forma de dependencia de la mirada externa. Es vivir con miedo a que los otros se den cuenta de que no sos quien decís ser. Pero acá la pregunta es, ¿quién decís ser? Porque si estás tratando de ser lo que los otros esperan, obviamente vas a sentirte impostor, porque no sos vos. Recuerdo un paciente, un profesional muy exitoso, con un consultorio lleno de pacientes que lo adoraban, pero él vivía con el terror de ser descubierto como un fraude. En cualquier momento se van a dar cuenta de que no sé nada, me decía. Le pregunté, ¿qué tendrían que descubrir? ¿Qué eso dimanó? ¿Qué no sabe todo? ¿Qué tiene duda? Se quedó callado. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que tengo que aparentar que lo sé todo. Y ahí estaba el problema. No podés pretender ser omnipotente. No sos Dios.
sos un ser humano con límites, con zonas de ignorancia, con dudas, y eso no te hace un impostor, te hace real. Cuando pudo bajar esa exigencia interna de tener que saberlo todo, tener que ser perfecto, el síndrome del impostor empezó a aflojarse. Pudo